34, ¿eh? Hola, buenos días a todos. Espero que todos estéis bien. Mi nombre es Raquel Cienfuegos, soy la directora de operaciones de IESMAT y dentro de mis funciones pues está también la parte de dirigir el servicio técnico. Hoy me complace mucho estar aquí compartiendo con todos vosotros esta iniciativa que hemos tenido de preparar estos webinars sobre el mantenimiento básico de todas las tecnologías que manejamos. Y en este caso, pues bueno, vamos a comenzar con una de las tecnologías más demandada por todos vosotros, por todos los clientes, que es Mastersizer 3000. Y la persona encargada, en este caso, de dar esta charla, pues va a ser nuestro erudito en esta materia, ¿vale? Nuestro técnico con más expertise, Ramón Jerez. Y estoy segura de que, bueno, va a cumplir con todas las expectativas que tenéis todos y cada uno de vosotros. Me gustaría comentaros, antes de paso a Ramón, que tenemos un vídeo sobre el mantenimiento de las celdas, ¿vale? Que es la limpieza de lo que llamamos la limpieza de las ventanas, tanto de vía seca como de vía húmeda. Lo enviaremos al finalizar el webinar, así como el vídeo también de este webinar. Y también daremos una pequeña charla al final, ¿vale? Que os daré unos pequeños tips que todos conocéis sobre cómo tenéis que contactar con el servicio técnico por si tenéis algún tipo de problema, incidencia, consulta, etcétera, ¿vale? Y nada, pues no me queda más que dejaros con Ramón y agradeceros a todos muchísimo el que estéis aquí compartiendo este webinar con nosotros. Hasta luego. Buenos días a todos. Vamos a ir empezando con la presentación. Como veis, es el mantenimiento y buenas prácticas del Mastersizer 3000. Vemos aquí el índice, vamos a ir punto por punto por cada parte que hemos preparado de la presentación. Tenemos una introducción, los rangos de medida. Lo primero sería ver los rangos de medida que tenemos en los distintos modelos de Mastersizer 3000 Plus. Tenemos el Lab, el Pro y el Ultra. En el Lab, como podéis ver, tenemos una fuente de luz láser. Eso es común en todos los equipos. Y el rango de medida va de 0,1 nanómetros a 1000 micras. ¿De acuerdo? En el Pro iríamos de 0,1 a 2500 y en el Ultra, que es el más completo, a 3500, que es el único, ¿sí? ¿Sigo? Que tiene la fuente de luz azul, que es la que nos ayuda a medir los tamaños más pequeños. Pero eso va de 0,01 a 3500 micras. ¿De acuerdo? Es el modelo más completo. Lo siguiente que podemos determinar en los equipos es que podemos medir en vía seca o en vía líquida, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en polvos secos, en partículas que están en suspensión o formando emulsiones. En suspensión y emulsiones mediríamos en vía líquida. Siempre que tengamos nuestras partículas o nuestro material en polvo, la mejor manera de medirlo, la que da más representabilidad y la que lo mide mejor sería en vía seca. ¿De acuerdo? Los tipos de accesorio que disponemos en el Mastersizer, tendríamos el de vía seca, que sería el equipo aero, y en vía líquida tenemos distintos formatos que básicamente lo que varía es a nivel de volumen de cantidad de dispersante. Aquí tenemos la tabla que lo podemos ver. Si veis, aquí el aero no está incluido porque el aero solo hay un modelo y es el que funciona en vía líquida. Así que tenemos la unidad SV, SM, EV, MV y LV. Si podéis ver, sí que varía. La SV y la SM es un llenado manual y las otras tres unidades se llenan de forma automática y cambia el volumen. En la SV tenemos de 6 a 7 mililitros, SM de 50 a 120 y la Hydro EV, como va con un vaso, depende del vaso que pongamos, jugaríamos con los volúmenes, MV 120 y LV 600. Todo lo demás funciona de la misma manera para unas y otras, todas tienen comunicación con el equipo y sirven para medir igual. Lo único que en las dos manuales las revoluciones no quedarían registradas en el software ni lo podemos configurar en las OPS, se ejecutan de manera manual. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos es medida de tamaño de partículas. La medición del tamaño de partículas nos proporciona valores como los percentiles, el de 10, de 50, de 90 y varios más que podemos crear nosotros como nosotros queremos, así como bastante más información que nos da el equipo siempre de nuestras partículas, sea en polvo o sea en vía líquida. Las opciones son las mismas. ¿Vale? Los percentiles que tenemos y la forma que funciona el equipo es que el software nos permite de manera muy sencilla generar los valores que más nos convienen o más nos ayuden a determinar la calidad de nuestro producto.
y se pueden generar los valores que nosotros queramos. Podemos crear percentiles como el de 5, el de 95, de 98, lo que queráis, ayudándonos así a poder ver los rechazos que podemos tener tanto por la parte más alta como por la parte más baja de nuestra distribución. Así como también generar cortes a tamaños para saber exactamente qué porcentaje tenemos de nuestra muestra en un tamaño concreto para poder ver, o así como verlo entre dos tamaños. Luego, la medición de principios activos es para que podemos medir los APIs, podemos determinar valores como la biodisponibilidad, formación de comprimidos, solubilidad, potabilidad, estabilidad, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la naturaleza de la partícula, la mediremos en vía líquida. Si las partículas son insolubles, directamente activas, se estabilizan en vía líquida, higroscópicas, de tamaño muy pequeño, tendencia a aglomerarse. Y luego, como decía, si lo tenemos en polvo, la mejor manera siempre, más sencilla y más repetitiva y más reproducible de medir el polvo, siempre será en vía seca. ¿De acuerdo? Para configurar una medida, lo que tenemos que hacer es esta pantalla que tenemos aquí, tenemos que irla rellenando con todas las características y opciones de nuestra partícula, tales como el índice de refracción, la absorción, la densidad, si es esférica, si no es esférica, todas las opciones que tenemos que aplicarle para que el equipo sea capaz de determinar cómo es nuestra partícula a la hora de medirla, lo pueda reproducir de forma correcta. ¿De acuerdo? Ahora veremos varias tendencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir. Lo primero de todo, que todos, como habéis tenido cursos de formación, eso espero que lo tengáis claro, es al menos mínimo encender el equipo entre media hora y una hora antes de tener que medir. Nunca arranquéis el equipo y midáis directamente porque el láser tarda un tiempo en calentarse y estabilizarse y entonces ese tiempo de estabilización el equipo no sabe cuánto tiempo lleva encendido y esa fluctuación os afectará en la medida. Él no sabe si es parte de la medida y el resultado no será del todo real. ¿De acuerdo? Algo muy común que le pasa sobre todo a gente más de farma porque tiene que cerrar sesiones porque el usuario se ha quedado abierto o tal, es porque quede el archivo que hemos usado último nos quede con este pequeño candado. Es algo muy habitual. Si al abrirlo veis que un fichero sale con este candado, no os dejará medir sobre ese fichero, no podréis crear nuevas medidas. Simplemente lo que tenéis que hacer es a nivel de explorador de Windows, es con el botón derecho encima del fichero que os ha salido con el candado, venir aquí a la opción del solo lectura y quitar la opción del solo lectura. Cuando quitéis eso y volváis a abrir el fichero, ya os saldrá sin el candado y podréis trabajar con él sin ningún problema. Es algo muy habitual cuando alguien se queda la sesión abierta y viene otra persona que quiere medir, se ha quedado su sesión y reinicia en el ordenador. Si el equipo, el fichero, lo guarda él, la manera que tiene de decirnos que ese fichero se ha guardado porque lo ha guardado el software es poniéndole este candado. Simplemente es un aviso, se puede quitar y trabajar sobre ese fichero sin más problema. ¿De acuerdo? En vía líquida, el problema más común es la generación de burbujas. Aquí podéis ver cómo sería una gráfica con el tema de las burbujas. Normalmente siempre están alrededor de las 1000 micras y la forma de quitarlas, lo principal es poder usar agua destilada, milicú o agua que esté bien reposada para que no tenga presión. Pero si es un agua que no podemos evitarlo, la mejor manera de solucionarlo es agitando al máximo las revoluciones, parándolas, dejando que las burbujas suban a la superficie, rompan y volver a agitar para que ya no tengamos burbujas en el circuito. ¿De acuerdo? En cuanto a la vía seca, los problemas que podemos encontrar, lógicamente no puede hacer burbujas, pero sí nos podemos encontrar o problemas de presión de aire a la hora de con qué presión sopla la muestra y problemas en la aspiración, que es la recogida de la muestra. Si tenemos problemas de presión de aire, si trabajamos con un compresor o con una línea de presión, lo que habría que ver es si está funcionando bien la línea de presión y si no tenemos ninguna obstrucción en nuestro circuito de entrega de muestra. Y si el problema que nos da es de aspiración, lo que deberemos comprobar es la bolsa de la aspiradora que no esté ya llena y, sobre todo, el filtro del aspirador, que según lo que midamos, si se puede colapsar y si el filtro se colapsa, no permite pasar el aire y, por tanto, acaba por no aspirar. Entonces, siempre, problema de presión de aire, comprobamos compresor o comprobamos botella si trabajamos con botella, comprobamos el circuito del Venturi que esté limpio y si es aspiración, pues o la bolsa o el filtro. No hay más sitios donde podamos tener un error. ¿Vale? Una mala configuración de la medida nunca puede estropear el equipo. Eso es muy importante. Porque configuréis mal una medida, nunca lo estropearéis. El equipo podrá medir mejor o medir peor, será más real o menos real el tamaño, pero no podéis estropear el equipo. ¿De acuerdo? Podéis probar y configurar las cosas como queráis para determinar una medida que no va a afectar en nada al equipo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando el accesorio no comunica, es algo muy común cuando se cambia de celda, si tenemos una manual y una automática, al cambiar de una a otra, que la automática la detecta, pero no nos cambie directamente.
Cuando apliquéis aquí directamente en el accesorio, si me abres el software ahora, os lo voy a enseñar un segundo, ¿de acuerdo? Cuando tengáis aquí, aquí tenéis que no os detecta un accesorio, lo desplegáis. Aquí yo ahora no tengo ninguno que pero aquí os saldría, pues si es una hidro, una aero, lo cambiáis y directamente aquí se os pondría en verde, ¿de acuerdo? Vuelvo a la otra, ¿volvemos? ¿Estoy en la perspectiva? Vale, ¿de acuerdo? Siguiente, consejos para mantener a nivel de software el equipo bien. Malver recomienda esta opción, que es cada 3 o 4 días reiniciar el PC por un tema de la BIOS, de los backups del equipo y todo, para que no se nos quede en archivos durante mucho tiempo, se quede algo corrupto. Es ideal cada 3 o 4 días reiniciar el ordenador, apagar el equipo, apagar el ordenador y volver a arrancar. ¿De acuerdo? Ahora os pasaremos, pondremos un vídeo explicativo, sobre todo de la limpieza de las ventanas en vía líquida y en vía seca, para que lo tengáis siempre ahí guardado, porque es la mejor manera de poderlas limpiar y poder mantener la parte más crítica y que más os afectará al tema de la medida, que es las ventanas, que es por donde pasa la muestra y es por donde nuestro equipo ve con el láser las partículas específicamente. ¿De acuerdo? Os dejamos con él, luego os lo pasaremos, cuando acabe el vídeo seguimos. Para realizar la limpieza de la celda de vía líquida, lo primero es asegurarse de que el accesorio esté vacío de líquido, mediante la válvula de vaciado. Luego desconectamos los tubos de la celda, verificando que están vacíos y los apartamos y los reservamos en un lado. Apretamos el botón de la celda, la extraemos hacia afuera y podemos ver que este es el modelo nuevo de celda, que se ve en el tipo de anclaje que tiene aquí en el lateral. El modelo antiguo es este, que tiene el anclaje diferente. Ambas celdas se abren exactamente igual, levantando el anclaje y girándolo. Así liberamos la parte superior de la celda y tenemos acceso a las ventanas. En el modelo antiguo lleva una misma junta para las ventanas y la celda. Y en el modelo nuevo podemos observar cómo lleva juntas independientes. Una junta para el bloque y otra junta para las ventanas. Esta es la junta del bloque y en este caso es la misma la que lleva el bloque y las ventanas. A la hora de la limpieza de las ventanas, ambas celdas se limpian exactamente igual. Para la limpieza del bloque de la celda, lo primero que debemos hacer es extraer la junta, la cual limpiaremos con agua y jabón para eliminar los restos de disolvente y los restos de muestra, asegurándonos de enjuagar bien la junta después de haberla limpiado con jabón, para que no nos queden restos. Para la limpieza de las ventanas hacemos lo mismo con agua y jabón. Si detectamos mucho resto de residuo, lo limpiamos especialmente para que no se nos quede dentro del bloque. Pero lo importante es limpiar bien las ventanas por ambos lados para eliminar marcas. Echamos un poco de jabón en las ventanas para su limpieza, aplicando con los dedos y frotando suavemente. Por ambos lados de la celda, para que la ventana quede bien limpia. Y enjuagamos con abundante agua para eliminar los posibles restos de jabón que queden. Una vez enjuagado y quitando todos los residuos, reservamos esta pieza para su limpieza con alcohol. Cogemos la parte grande de la celda y repetimos el mismo procedimiento. Limpiamos primero con agua para quitar los restos de disolvente y posible muestra por ambos lados. Aplicamos jabón y limpiamos las ventanas con jabón por ambos lados nuevamente. Enjuagamos bien con agua para quitar todos los residuos de jabón. Y dejamos la celda enjuagada. Quitamos el exceso de agua de dentro de la celda, asegurándonos de que cada parte quede bien seca.
Las ventanas no es necesario secarlas porque las secaremos más adelante con alcohol. Con el bloque de la celda realizamos la misma operación secando bien todo el exceso de agua. Nuevamente no hay que tener especial atención a las ventanas porque las limpiaremos con alcohol más adelante. Una vez hemos finalizado la limpieza de la celda, podemos proceder con la limpieza de las ventanas. En este caso, que es la celda nueva, con la junta de la celda aparte, tenemos estas dos herramientas para poder montar las ventanas en su soporte. No aconsejamos sacarlas del soporte, ya que el riesgo de fuga es muy alto porque la junta no quede bien encajada. En el caso de sacarla, para colocarla tenemos esta herramienta para poder presionar y dejar la lente en su posición. En el caso del bloque grande de la celda, debido a la forma que tiene, no podemos apretar porque se nos mueve. Para eso tenemos esta otra pieza con una flechita apuntando hacia arriba para colocarla debajo de la celda y que nos sirva de soporte para poder colocar la ventana y poder presionar y colocarla en su posición. A la hora de limpiar la ventana, cogeremos un poco de papel óptico, ya que no deja fibras y es mejor para la limpieza de las ventanas. Lo cogeremos con unas pinzas para evitar poder tocar con los dedos las ventanas y pondremos unas gotitas de etanol para su limpieza. Cogemos el bloque de la celda y pasamos despacio el papel con alcohol para evitar que queden marcas de secado. Realizamos la misma operación con la ventana del bloque grande de la celda. Y una vez limpias, ya podemos proceder a colocar la junta en su posición. Como podemos ver, en la parte inferior hay 4 presillas y en la superior hay 2. La posición ha de encajar cada presilla en su hueco. La colocamos y ya está. Puede ir por un lado o por el otro, ya que es igual por ambos lados. No la podemos poner al revés porque no encajarían. Siempre en su posición correcta. A la hora de cerrarla, vemos que tiene una marquita en el bloque que tenemos que encajar en la parte inferior. La dejamos caer, giramos la presilla y cerramos. Una vez tenemos finalizada la limpieza interior de la celda, procedemos a limpiar las ventanas por la parte exterior, realizando el mismo método, con papel óptico, un poquito de alcohol y las pinzas para evitar tocar las ventanas con los dedos. Despacio y con cuidado pasamos el papel de arriba a abajo, evitando dejar marcas de secado. Realizamos la misma operación por ambos lados, para cada ventana. A la hora de limpiar hay que tener en cuenta que la parte que usamos en la celda es la equivalente a este tapón. No importa si quedan marcas de secado en las partes externas de la ventana, ya que el equipo no las utiliza. Si detectamos que se nos han quedado restos de fibra o alguna mota de polvo, mediante un bote de aire seco podemos soplar y sacarlas. El procedimiento con la celda antigua es exactamente el mismo. Tenemos esta ranura que debemos encajar con el pivote este de la celda. La colocamos para encararlo, la bajamos y ya giramos la presilla y apretamos hacia arriba, dejando la celda limpia y cerrada. Limpiaríamos como con la otra las ventanas por fuera, una vez estuviera listo por dentro. Para la limpieza de la celda de vía seca, el procedimiento es el mismo. Apretamos el botón para liberarla, la extraemos hacia afuera y tenemos la celda.
Las ventanas, en este caso, se liberan con la presilla, giramos y liberamos una de las ventanas. Por el otro lado, exactamente igual. Liberamos la presilla y extraemos el soporte con la ventana. En este caso, cualquiera de las dos ventanas puede ir independientemente en cualquiera de los dos lados. Donde tiene posición la ventana es en el soporte. Para extraerlas, se aconseja dejar el soporte aguantado en la mesa y con un papel aguantar el cristal y tirar del soporte hacia arriba. Esto lo hacemos para evitar que si apretamos el cristal aguantando el soporte, la ventana pegue contra la mesa. Aguantamos la ventana y tiramos del soporte hacia arriba para liberar la ventana. Una vez liberadas, el proceso de limpieza sería el mismo que en vía líquida. Limpiaríamos las juntas y limpiaríamos las ventanas con agua y jabón. Con agua enjuagaremos bien las juntas para quitar todos los posibles restos de muestra que tengamos en ella. Frotando suavemente para retirar los restos de muestra. Aplicaremos jabón para quitar las partes más incrustadas de muestra que puedan tener las juntas. Y enjuagaremos muy bien para quitar todos los restos de jabón de la junta. Para la limpieza de las ventanas haremos el mismo procedimiento. Aplicaremos agua para sacar todos los restos de partículas que puedan estar pegadas en las ventanas. Sin frotar con los dedos antes de echar jabón para evitar rayadas. Echaremos el jabón y limpiaremos la ventana por ambos lados para quitar todas las marcas de agua y de posible muestra. Enjuagaremos muy bien la ventana para quitar los restos de residuo de jabón. Y la reservaremos para su limpieza con alcohol. Haremos el mismo procedimiento para ambas ventanas, enjuagando y aplicando jabón para quitar las incrustaciones. Una vez tengamos las ventanas limpias y enjuagadas, las reservamos para su limpieza con alcohol. Una vez ya las tenemos, las sacamos del papel húmedo y las colocamos en el papel seco. Mediante papel óptico realizaremos la limpieza de las ventanas para quitar residuos de agua. Doblamos bien el papel y usaremos una pinza para evitar poder tocar las ventanas con los dedos y dejar marcas. Aplicamos unas gotas de alcohol para la limpieza de las ventanas y así evitar que queden marcas del agua. Firme pero suavemente pasamos el papel por todo el contorno de la ventana. Por un lado y exactamente igual por el otro. A la hora de colocar la lente en el soporte, sí tiene posición. Un lado es más ancho que el otro y es el ancho el que tiene que quedar dentro del soporte para que la lente quede en su posición. Si la ponemos al revés, la lente tiene mucho movimiento dentro del soporte. Una vez queda colocada en su posición, ya no se mueve. Cogemos la junta y la vamos aplicando alrededor de todo el contorno de la ventana, apretándola y dejándola firme y asegurada.
Aquí podemos ver cómo tiene que quedar totalmente lisa para evitar tener que hacer mucha fuerza con la presilla cuando la vayamos a colocar en su posición. Simplemente acompañándola con la uña o con un pequeño destornillador podemos colocarla en su posición. Esto nos ayudará a colocarla más fácilmente en su posición. Cuando la tenemos totalmente bien colocada, podemos proceder a colocar el soporte dentro de la celda. Repetimos el procedimiento con la segunda ventana, realizando exactamente igual. Papel, alcohol y limpiamos la ventana por ambos lados. La colocamos en el soporte y repetimos el procedimiento con la junta. Nos aseguramos de que quede bien posicionada la junta. Y podemos proceder a colocarla en su posición. Un lado del soporte vemos que tiene un rebaje y el otro tiene una parte de teflón. La parte de teflón es la que nos debe quedar siempre con la presilla que gira. Ambos soportes los podemos colocar en cualquiera de las dos ventanas, de los dos lados. Colocamos y giramos la presilla y la lente queda sujeta en su posición. Igual por el otro lado. La parte de teflón hacia la presilla, colocamos, giramos. Volvemos a colocar la celda en su posición y procedemos a la limpieza del accesorio de vía seca. Lo primero es liberar el tubo que conecta el accesorio con la celda para así liberar el accesorio y poder trabajar con él. Abrimos la tapa para tener acceso a la parte interna y lo primero liberamos la tolva. Liberando este pequeño gatillo, la tolva sale hacia arriba. Luego sacamos la bandeja, mediante girar esta presilla, la liberamos y la podemos extraer hacia arriba. Y por último, sacaremos el Venturi, girándolo hasta liberar esta pequeña presilla que tiene debajo y tirar hacia arriba. Igual que haríamos para ponerlo a la inversa, hacia abajo para colocar la presilla. Existen dos modelos de Venturi, estándar y de alto impacto. De ambos existen también uno cerámico y uno metálico. Cerámico para los casos que tengamos productos que sean muy erosivos. Para el desmontaje del Venturi, lo primero podemos sacar la junta que sirve para el ruido y reservarla. Extraemos el tubo simplemente girando y tirando de él. Y por último, extraemos el soporte del tubo junto con el Venturi. Simplemente desenroscando con la mano debemos poder sacarlo. Hemos de asegurarnos que quede limpio de restos de muestra y sobre todo tenemos que asegurarnos de que somos capaces de ver ese pequeño agujero al fondo del Venturi, que es por donde sopla el equipo. Que no nos queden restos de muestra mediante limpieza con un bastoncito con alcohol o un soplado con aire para quitar todos los restos de producto que podamos tener en su interior. Una vez esté limpio, procedemos al montaje. La tolva consta de una cestita, de la cual existen dos modelos con dos tamaños distintos de paso. La extraemos y quitamos los restos de residuo que tengamos de nuestra muestra. Realizamos lo mismo con la tolva para poder extraer los restos de muestra que nos hayan quedado dentro del accesorio, tanto por arriba como por la parte inferior de la tolva. Una vez limpiado lo más grueso, podemos darle un soplado con aire seco para sacar todas las partículas más finas que se nos queden en la pieza. Colocamos la cesta, simplemente apretando y dejándola en su posición, y procedemos a limpiar la bandeja. Realizamos el mismo procedimiento. Le daremos primero con el pincel para sacar todas las partículas más gruesas y restos de muestra.
y luego mediante el aire le daremos un soplado para sacar los restos de partículas finas que nos queden en la pieza. Para montar la bandeja y la tolva, primero montaremos la tolva en su posición y podemos ver que hay una parte curva de la tolva que ha de encajar con la parte curva de la celda. Si la ponemos al revés, la tolva no encaja bien y de lateral directamente los agujeros no encajan. Solo hay una posición, con la curva hacia arriba y en estos agujeritos tienen que encajar los pivotes que hay en la bandeja. Solo hay una posición, por lo que no podemos colocar la mano. Una vez lo tengamos puesto, cerramos el gatillo y la tolva queda sujeta. A la hora de colocar la bandeja, no la podemos colocar de atrás a adelante, ya que no quedaría bien sujeta. Estas dos pequeñas muescas tienen que encajar en la parte frontal del soporte. La encajamos de adelante hacia atrás, la colocamos en su posición y giramos el gatillo para dejarla fijada. Una vez está colocada, todo por su posición, podemos cerrar la tapa y dar por finalizada la limpieza del accesorio. Os haya gustado el vídeo, que os sirva en un futuro para ayudaros a mantener el equipo limpio y podemos seguir con la presentación. ¿De acuerdo? Es importante también, así como mantener limpio el accesorio y la celda, que intentemos mantener toda la zona alrededor del equipo cuanto más libre de polvo mejor, porque ese polvo luego al movernos y al manipular alrededor se levanta y se puede meter dentro del equipo, manchar la celda de polvo, el equipo. Entonces, cuanto más limpio tengamos el entorno del equipo, menos polvo podrá entrar dentro del mismo. ¿De acuerdo? Es importante también que evitéis, esto sobre todo en la vía líquida, que evitéis las fuentes directas de luz y las fuentes de calor. Las fuentes de luz, si nos dan la luz solar directamente en los tubos y medimos sobre todo con agua, nos puede crear algas y contaminación en los tubos, que luego es contaminación que el equipo va a ver y va a tener en cuenta como si fuera parte de nuestra muestra. Y en cuanto al tema del calor, es sobre todo en cuanto al dispersante. Según qué dispersantes, con más temperatura puede variar su densidad y nos puede variar el comportamiento de nuestra muestra. Entonces, es mejor que siempre tengáis un entorno controlado, tanto a nivel de temperatura como a nivel de luz, para que no os interfiera en las medidas. ¿De acuerdo? De aquí es importante también que aprendáis a detectar que el background que tenéis, que es el dibujo del fondo, esté correcto. ¿De acuerdo? Si os fijáis en este primer ejemplo, lo que tenemos es un primer detector muy alto, en torno a los 400, y los bajos también están más altos de 100 incluso. Esto requeriría una limpieza a fondo por suciedad. El siguiente ejemplo es más puntual. Sí que veis que el dibujo sí que está en torno a 40 y en la forma del dibujo sí que es la correcta, en forma decreciente, pero tenemos estos pequeños picos aquí, que esto normalmente es debido o a pequeñas rayadas en las ventanas, suciedad o algún resto puntual en algún punto. Por eso son detectores, no hace falta que sean todos, podéis tener solo uno y que sea en ese punto concreto, requeriría abrir y volver a limpiar. Esto es lo más típico que veréis, esto es resto de la muestra anterior. Normalmente, si la muestra que habéis medido no habéis limpiado suficientes veces, os quedará esta montaña que es restos de muestra. Debéis enjuagar más veces, hacer más limpiezas para que esta curva, la forma que tenga, sea en caída. Y esta, por mucho que no tenga la montaña aquí, si podéis ver el primer detector que está en 400, es una señal muy alta. Esto requeriría volver a limpiar o, como pone aquí, es habitual en dispersantes que necesitan más tiempo de estabilidad. Entonces, igual necesitáis dejarlo 5 o 10 minutos agitando el dispersante para que se estabilice y os baje la escala y podáis trabajar mejor. Porque si empezáis a medir así y se estabiliza durante la medida, toda esa estabilización y toda esa variación, el equipo la va a tener en cuenta como que es algo de la muestra, no el dispersante. ¿De acuerdo? Es importante también que sepáis, los que podéis tener un contrato de mantenimiento, las validaciones son anuales y cuando se realiza la validación, nosotros los técnicos lo que hacemos es asignar un recordatorio para que os salte, y si no se os ha contactado, normalmente se contactará por parte nuestra para concertar la visita de validación. Si pasa antes, veréis que se os queda esta parte que pone mantenimiento en rojo y una notificación que se refiere a que está a punto de vencer la fecha de validación y que requiere que pidáis fecha, nos llamáis, si nos han puesto en contacto con vosotros, nos llamáis, nos mandáis un correo y se os dará fecha para el mantenimiento que toca anual. ¿De acuerdo? El fallo de comunicación común que puede haber es que esto se os quede así, que no se ponga en verde, que es como tiene que estar cuando está conectando. Esto normalmente es debido a que si tenéis varios usuarios, el software haya quedado un usuario con el software abierto y no comunique.
Hay que tener en cuenta que el equipo solo puede comunicar con un software a la vez, con un software que esté abierto. Si hay un usuario que lo tiene abierto y está comunicando, si otro usuario abre su sesión, no va a poder comunicar porque el equipo ya está comunicando con el otro software. Entonces, por eso pasa a veces que hay que apagar todo, volver a abrir para poder empezar de cero y es cuando pasa lo que os he enseñado antes de los ficheros que quedan con el candado. Si esto lo veis así, probar eso, que no haya quedado nadie en otra sesión o que en el cable USB en el equipo o en el ordenador se haya podido soltar o quede flojo y por eso no comunica. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente sí que es identificar un buen resultado de medición. Esto es importante y la parte más útil y más fiable que podéis ver es el tema del residual. ¿De acuerdo? El residual es el valor que el equipo, con la información que nosotros le damos en la configuración de la medida, él calcula y hace una aproximación del resultado que debería dar. Y con ese resultado lo enfrenta con el resultado real que ha medido. La variación y la diferencia que hay entre una gráfica o una medida y la otra es el resultado del residual, que se da en un porcentaje. Cuando medimos un solo material, que es muy específico, ese residual debería estar siempre por debajo de un 1%. ¿De acuerdo? En casos como una emulsión que consta de varios materiales, nosotros en la configuración de la medida solo podemos darle los valores de un material. Todos los demás nos quedarían fuera del rango. Entonces, es muy probable que en una emulsión vuestro mínimo residual sea un 2,3. Pues un 2,3. Sabéis que ese es vuestro mínimo, no debéis superar luego entonces un 3, un 3,5, una cosa así aproximada. Siempre tendríais que estar por debajo de un 1% de variación del estándar que os da normalmente. ¿De acuerdo? Esta es la identificación de un buen background. Cuando tengáis para saber que el equipo lo tenéis limpio, como enseñaba antes, este es el background ideal. Primer detector más arriba que todos los demás, en torno a 30, 40 unidades es lo más habitual y todos los demás en forma ya decreciente en caída. Eso es un equipo que está totalmente limpio, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabéis si tengo un buen background? Como os comentaba, la escala de la gráfica no debería superar las 100 unidades. Si llega a 100 ya es bastante alto. Y sobre todo, en cuanto a tiempo a que el láser esté bien, después de años, contar que el láser, la vida que tiene habitual, está entre los 9, 10, 11 años. ¿De acuerdo? Eso, como más se ve, normalmente es con la caída de la potencia del láser. Si cuando se instaló teníamos un 80, veremos que con los años, igual por más que limpiamos, nos quedamos en 78, en 76, en 74. Cuando va cayendo así, ya es el indicativo de que nos toca hacer un cambio de láser. ¿De acuerdo? Cuando os pase eso, os ponéis en contacto con nosotros y realizaremos, hay que mandar el equipo a taller para hacer el cambio del láser, alinearlo, validarlo, calibrarlo y todo lo que conlleva el cambio de láser. ¿De acuerdo? Y cómo realizar una correcta medida de algún material en concreto es que para determinar cómo medir un material lo que necesitaréis es realizar varias pruebas, varias medidas, ver si hacéis 20 tipos de medida diferente, analizar cuál es el que más os convence la gráfica y más correcta o más fiel le consideráis que es y sobre esa generáis una SOP o cogéis el método y realizáis 20, 30 repeticiones para verificar que es un método estable y es repetitivo y sobre todo que es reproducible y representativo de vuestra muestra. Una vez tengáis eso ya lo podéis guardar como método, como la SOP y ya trabajar con ese equipo. ¿De acuerdo? Ahora os dejaré con Raquel que os comentará algunas cositas de estas de la atención con el soporte y luego pasaremos a las preguntas que tengáis, que podéis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, muy buenas de nuevo. Quería comentaros, ¿vale? Para que todos sepáis cuál es el proceso de contacto con nosotros en caso de que tengáis cualquier duda, que tengáis cualquier incidencia, que no sabéis cómo resolver, ¿vale? Algo lo más rápido posible. Lo único que tenéis que hacer es o bien llamar a nuestro número de teléfono, ¿vale? Tenemos un equipo de soporte, de helpdesk, con 3 personas que están continuamente pues, respondiendo correos electrónicos o respondiendo el teléfono, ¿vale? Y atendiendo al cliente. Sí que os digo que es conveniente que no solo llaméis por teléfono, porque aunque la primera toma de contacto sea muy directa, ¿vale? Nos gusta siempre que todo quede por escrito y que se abra un caso en nuestro sistema. Por lo tanto, sí que es cierto que a veces nos entra pues, el nerviosismo, llamamos por teléfono y lo dejamos ahí, pero yo os invito a que todos hagáis la llamada telefónica en el caso que la queráis hacer, ¿vale?
es lícito para todos y ahí está el número de teléfono, ahí está el servicio de atención al cliente, pero enviad un correo electrónico también para que podamos abrir el caso y poder darle seguimiento. Es muy importante para nosotros porque si enviáis el correo electrónico, estad seguros que tenéis una respuesta en menos de 24 horas, ¿vale? Todos nuestros técnicos siempre están en contacto con el departamento de soporte para poder solventar la incidencia lo antes posible. Y, bueno, no me queda más que deciros, espero que os haya gustado esta iniciativa, ¿vale? Que esto haya sido el comienzo de varios webinars sobre el mantenimiento básico de todas las tecnologías que estamos manejando y vamos a pasar a los ruegos y preguntas. Por lo tanto, doy paso otra vez a mi compañero Ramón y voy a ir dictándole, ¿vale?, las preguntas que hayáis tenido o las que queráis ahora preguntar. Bueno, así es, podéis mandar en el chat de la formación las preguntas que consideráis, que intentaremos solucionarlas todas aquí. Si alguna no la podemos atender ahora mismo, os contestaremos, cuando tenemos el mail de todos, contestaremos al mail de todos. No sé si, Raquel, ¿hay alguna pregunta ya? Pues sí, en principio hay una pregunta, ¿vale?, por parte de Isabel. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que asegurar esta limpieza de lentes? Después de cada medida, si la calidad de los datos lo indica, ¿cuál es vuestra recomendación? Como habéis visto en la presentación, el background siempre será el mayor indicativo que tengamos de esto. No se puede decir un estándar porque puede ser que en algún material o midiendo con agua podáis realizar 100 medidas y el equipo se mantenga limpio y no requiera limpiarlo ni tocarlo. Y puede ser que en alguna medida, según el dispersante o según el residuo que deje la muestra, tengáis que medir siempre después de esa medida. Eso es lo que os lo hará ver mejor, es el background. Tenéis que tener el dibujo que os he enseñado, el primer detector arriba, los demás en caída. Y eso es lo que os determinará, y la potencia del láser os determinará que el equipo está limpio. Entonces, viendo eso es con lo que tendréis que decidir si hay que limpiar o no limpiar. Pero no hay un estándar de poder decir, pues cada 50 medidas, cada 30, cada 40, cada material y cada equipo es un mundo. Tenéis que aprender a ver el background y saber cuándo necesitáis limpiar y cuándo no. Vale, muy bien, espero que haya quedado solventada la duda, ¿vale? Sí, si tenéis de la respuesta que digo, tenéis algún apunte o queréis que os explique alguna cosa más, lo mismo, decídmelo en el chat y lo vemos sin ningún problema. Perfecto, gracias, Ramón. Bueno, continuamos con Eric, ¿vale?, que pregunta, cuando se acaba la determinación, ¿con qué recomendáis dejar limpio el equipo de vía húmeda? ¿Algún disolvente en concreto o con agua? Lo preferible siempre es dejarlo con agua. Si calculáis que va a estar el equipo parado mucho tiempo y se pueden formar algas o estáis cerca de una ventana o algo, tanto en el agua podéis echar un poquito de etanol o de metanol para que quede con disolvente y no se generen algas, o lo podéis dejar, si es un equipo preparado para solventes orgánicos, lo podéis dejar con disolvente. El único problema con el disolvente es que si vais a tenerlo parado mucho tiempo, se os va a ir evaporando y puede acabar quedando la celda vacía. El problema es que las ventanas, si queda alguna gota y se acaba secando, esa marca quedará y ya luego no se podrá quitar. Por eso lo preferible es dejarlo con agua que aguanta más tiempo o, en su defecto, si veis que va a estar parado mucho tiempo, lo dejáis vacío, abrís el sándwich de la celda como enseñado, secáis las ventanas con un poco de papel, simplemente secarlo, que no quede la gota, lo cerráis y lo dejáis vacío, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero lo preferible es siempre con agua y como tip así, echarle un chorrito de alcohol para evitar la formación de algas y que se mantenga el equipo más limpio. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otra pregunta. Vamos. Tengo una duda, dice uno de nuestros clientes. Cuando limpiamos las piezas de la tolva y la bandeja, ¿se puede poner un poco de etanol después del aire o solo limpiamos con pincel y aire? Podéis limpiar todas las partes del aero, las podéis limpiar tanto con alcohol como con agua. Hay clientes que sé que lo ponen en un baño, en un sonicador y lo tienen limpiando. Lo único que tenéis que tener en cuenta de todas las piezas del aero es que luego las dejéis muy bien secas. Mientras las sequéis luego bien, sea dejándolas al aire o con aire comprimido, lo que queráis, pero podéis limpiarlo, pero sobre todo que quede muy seco, que no quede nada de humedad, para que luego las partículas del polvo no nos puedan coger esa humedad y no se nos aglomeren, se nos quede pegado, nos haga una pasta en la parte del venturi, pero por limpiar, tanto con alcohol como con agua, podéis limpiar cualquier parte, solo eso, estar seguros de que luego quede bien seca cada parte del equipo. Bueno, Mariano nos pregunta cómo se limpia el módulo EV. El EV es la unidad esta del vaso. Realmente, como se limpia es con enjuagues, es ir cambiando el vaso, llenando de agua, agitando al máximo, levantamos el cabezal, sacamos el vaso, vaciamos esa agua, ese alcohol o esa mezcla que tengamos,
Ponemos otra, agitamos y la manera de verlo es, mientras vais haciendo eso, tenéis abierto el dibujo del background y tenéis que acabar viendo lo que os he enseñado. La misma forma siempre del background. Primer detector arriba, los demás en caída con la escala lo más baja posible. ¿Vale? Pero no tiene otra limpieza que recirculando. Luego internamente se puede abrir la carcasa y ver los tubos, pero es un mantenimiento ya que es el que hacemos nosotros como mantenimiento preventivo. A nivel de vosotros poder tener un mantenimiento habitual con hacer los enjuagues, igual que en cualquiera de vía líquida, lo único que como va con el vaso, no se puede hacer con toma automática, es ir cambiando el vaso, pero con ir haciendo enjuagues de agua, el dispersante que utilicéis o la mezcla que queráis, no hay ningún problema para mantenerlo limpio. Bien. Cristina pregunta, ¿se puede usar US en la celda húmeda? ¿Se puede usar, perdona? US en la celda húmeda. No sé qué es US, perdón. Si nos lo puede especificar, es que no sé a qué se refiere. Vale, es que lo que dice es que en la instalación así nos dijeron que se podía. Claro que sin ventanas, gracias. Espera, vale. En la limpieza de módulo líquido SM se sacan las gomas de las ventanas y se limpian independientemente. Vuelvo a decir Cristina, pero no sé. Espera, vale, ultrasonidos. ¿Que si se pueden usar ultrasonidos? Sí, se pueden usar ultrasonidos sí, claro. En la celda húmeda. Sí, no es un tema de la celda, es un tema del accesorio. Si el accesorio, de hecho, la celda como tal no lleva ultrasonido. Los ultrasonidos están en el accesorio, que es lo que sonica el depósito, la parte de muestra. Solo hay una que tiene sonicador interno, que sería esta celda de aquí. No sé si se ve. Sí. ¿De acuerdo? Que este tipo de accesorio es celda y accesorio a la vez. Entonces, aquí sí que tenemos el sonicador directamente dentro, pero el resto de celdas son estándar y donde van los ultrasonidos es en el mismo accesorio. Aquí, si os fijáis, estas partes de la tubo de aquí serían los ultrasonidos. Tanto la EV, la LV y la MV llevan incorporados los ultrasonidos. La unidad SM, que es la de más pequeño volumen, se puede poner una sonda externa, pero ya es un módulo aparte y no va integrado como con estas. Pero por poder podéis aplicar ultrasonidos cuando queráis. Perfecto. Pasamos a Jacob. Buenos días, dice. Mi pregunta es, ¿el equipo es bueno apagarlo todos los días? No, si lo vais a utilizar todos los días, yo os aconsejo que lo encendáis los lunes y lo apaguéis los viernes. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de láser lo que más lo desgasta es el encenderlo y apagarlo muchas veces, porque cuando lo encendemos se tiene que calentar, luego se enfría y eso es lo que más desgasta el gas. Si vais a medir un lunes y no lo vais a usar en una semana, lo podéis apagar, pero el equipo contar que está preparado para estar encendido siempre, para estar en continuo funcionando y es lo que más le ayuda. Pero os lo digo, si vais a estar fuera en Navidad, en vacaciones, lo podéis dejar parado, que no pasa nada, será mejor para el equipo. Pero si vais a estar midiendo cada día o voy a medir por la mañana y luego alguien igual mide por la tarde, no lo estéis encendiendo y apagando porque eso os va a reducir mucho el tiempo de vida del láser. Bueno, entonces, mi consejo es, si los sábados, los fines de semana no trabajáis, encenderlo el lunes y apagarlo el viernes. Y así, en cualquier momento que necesitáis medir, el equipo está caliente, está estable y tiene menos desgaste. Genial. Ana nos cuenta, me gustaría preguntar un tema cuando se trabaja en vía seca. A veces lo que me pasa es que durante el ensayo, si se hacen varias medidas, me he perdido la pregunta, vale, si se hacen varias medidas se forman aglomerados. ¿Cómo se puede evitar? Si se forman aglomerados, la mejor manera de evitar, supongo que tendréis el Venturi estándar, que es el que sale recto, lo único que podéis hacer es subir la presión de aire para que soplando más fuerte, a ver si nos disgrega los aglomerados. Si seguís teniendo problemas, lo que tendríais que medir o probar es el Venturi de alta energía o mandarnos muestras, lo medimos aquí con un Venturi de alta energía y vemos si tiene una funcionalidad y si os interesa adquirir uno, porque ese, como tiene un doble codo, nosotros al soplar, además de soplar, la partícula impacta en el codo. Entonces, es cuando lo ayuda a disgregar mejor la muestra. Pero es la única cosa, con aglomerados es lo único que podemos hacer. Si es un aglomerado por tema de humedad, sería que la muestra esté más seca antes de medir, pues es un tema de aglomerado físico de la partícula. Lo único que podemos hacer es probar con un Venturi de alto impacto o de alta energía para que al soplar la partícula nos pegue en el codo, ayude a romper y nos pase más disgregada. Bien. Paola, ¿recomendáis limpiar de algún modo concreto los tubos de conexión de la celda por vía húmeda? ¿Diferencia entre los usados para medios orgánicos y acuosos? Realmente los tubos, cuando realizamos las limpiezas del accesorio como tal y enjuagamos, ya se deberían ir limpiando. Pero si alguna vez detectáis que dentro del tubo tenéis algo de suciedad, los podéis desmontar, pasarle con un líquido, con un limpiapipetas, lo podéis limpiar con lo que queráis. La única diferencia del orgánico al de agua es lo que pasa por dentro, pero a la hora de limpiarlos, los podéis limpiar igualmente. Pero ya os digo, normalmente, si el accesorio queda limpio
y el circuito forma parte, los tubos forman parte del circuito, cuando el accesorio quede limpio, los tubos os quedarán limpios. A no ser que os pase lo que decía de las algas. Y si detectáis que están muy, muy sucios y no los podéis limpiar, os ponéis en contacto con nosotros y os mandaremos un juego de tubos, o cuando se haga el mantenimiento, siempre si se ven mal los tubos, siempre se cambian los tubos y se dejan unos nuevos. Vale. Isabel, ¿para uso diario hay que dejar la celda de vía húmeda en agitación constante siempre? No, no hace falta que lo tengáis agitando. Vais a querer medir, y como os decía antes, es un dispersante que le cuesta estabilizarse, lo podéis dejar agitando. Pero si es para dejarlo en stand-by esperando, lo único que tenéis que hacer es agitar primero un momento para que el circuito entero se llene de líquido, porque hay accesorios como la EV. Si yo aquí pongo un vaso con agua, pero no agito, el líquido no llega a la celda, se queda aquí. Entonces, lo agito primero un momento, me aseguro que el circuito queda lleno de agua y ya lo puedo parar. No hace falta que esté agitando para nada. Simplemente es para que las ventanas queden húmedas, queden con líquido y, luego os decía, no se queden las marquitas de las gotas. Pero por dejarlo agitando no es necesario, ¿no? Vale, Consuelo nos cuenta que tenía entendido que la limpieza con alcohol se puede realizar únicamente de vez en cuando porque las lentes tienen un recubrimiento orgánico. ¿Esto no es así? ¿Qué tipo de alcohol puedo usar? Con alcohol no hay problema. Sí que es verdad lo del recubrimiento, pero con disolventes tipo metanol o etanol no hay ningún problema. El problema vendría, por ejemplo, con lo que hemos detectado de siempre, es la acetona. Con acetona sí que no se recomienda nunca limpiar las ventanas porque sí que la acetona se lleva esa capa de antirreflectante que llevan las ventanas. Las ventanas por la parte exterior llevan un recubrimiento de antirreflectante para que cuando el láser incide dentro de la celda no rebote la luz en el cristal y no nos haga interferencia de la medida. Pero en cuanto a agua, etanol o metanol, tanto para medir como para limpiar, lo podéis usar sin problemas, que las ventanas no se van a ver afectadas para nada. Muy bien. Ana, volvemos a ella. Si la bandeja está ligeramente rayada, ¿esto puede afectar a la medida? La bandeja hablamos de vía seca. Lo único que os puede afectar, que sí que lo he visto en algunos sitios, si hay muchas rayadas y medís algo muy fino, es que las partículas finas se os queden en los surcos de la bandeja. Yo lo que he visto en varios clientes que funciona sería, si os pasa eso, hacéis una primera pasada para que se llene la bandeja y quede sería como saturar un dispersante. Se llenen los huecos y de una vez tengáis esa bandeja así, no la limpiéis, dejáis los huecos llenos y entonces añadís la muestra y medís así para que no perdáis parte de los finos que se quedan en la bandeja. Pero problema como tal no os va a afectar. Pensad que donde mide el equipo es dentro y lo que nos afecta es lo que pasa por dentro de las ventanas. Lo que veáis que se queda aquí fuera, se queda, el único problema es ese, que no llegará a pasar y no lo llegará a medir, pero no nos afectará en la medida. Bien. Alberto nos cuenta, buenas, en la parte de atrás del equipo, la que no vemos en pantalla, ¿Sí? Hay una especie de filtros. ¿Sí? ¿Necesitan algún tipo de limpieza, mantenimiento o cambio? Gracias. Necesitan, pero es algo que si no tenéis contrato de mantenimiento, sí que deberíais hacerlo vosotros. Si tenéis contrato de mantenimiento, es algo que el técnico siempre va a limpiar. Pensar que esos dos filtros que veis realmente es la salida del aire que sobra. La salida de la aspiración, hay un agujero central y un filtro arriba y un filtro abajo. Los filtros es el retorno, es el aire que sale para que no se os vayan para que el aire que sale al ambiente del laboratorio no salga sucio. ¿De acuerdo? Si están sucios, no os va a afectar a la medida, es simplemente que le va a costar más la expulsión del aire, pero no os afecta a la medida, pero simplemente si no, los podéis llevar con 2 tornillos, los sacáis, los podéis limpiar con agua, soplarlos, lo que queráis. Si veis que en un año de mantenimiento se ensucia más de lo que debería y necesitáis limpiarlo antes de que vaya el técnico, con 2 tornillos los podéis sacar, limpiar, los volvéis a montar y no hay ningún problema. En los últimos equipos, en los primeros que se vendía Malware, no daba juegos de recambio, ahora siempre los equipos vienen con un juego de recambio. Y si se estropean o están muy deteriorados, nos lo decís y se pueden cambiar sin ningún problema. Bien. Neira nos pregunta cómo se puede ver dentro del SOP con qué técnica se ha hecho una medida. ¿Fraunhofer o MIE? Lo podéis ver sobre una medida que ya esté hecha. ¿Me pasas al software? ¿De acuerdo? Si yo me vengo a cualquier medida que ya esté hecha, ¿de acuerdo? Yo si esta medida quisiera saber con qué tecnología, con qué método se ha hecho, podría venir a editar resultados simplemente por verlo, ¿de acuerdo? Y si venimos al tipo de partícula, aquí ya lo vería. Cuando decís Fraunhofer, el que pone partícula opaca, sería la aproximación de Fraunhofer, esférico y no esférico. Cuando entréis aquí a entrar en editar, todas las opciones que están marcadas son con las que se ha hecho, tal como se ha hecho la medida, ¿de acuerdo? Para verificarlo. Podéis simplemente verificarlo o podéis cambiarlo. Si se ha hecho en esférico, podéis decir, yo quiero saber
¿Qué me daría si lo hiciera con Fraunhofer? Lo ponéis, aceptáis y os creará un nuevo récord. Siempre que editéis, nunca os va a machacar la medida que tenéis hecha. Siempre os creará una nueva al final del archivo de medida que estamos utilizando, pero la original siempre quedará como estaba. Y podéis cambiar esto. Lógicamente, no podéis cambiar cosas como la agitación. No podéis ver sobre un resultado que se ha hecho a 1000 revoluciones, ver cómo quedaría a 2000, porque es algo que tiene que pasar físicamente, pero sí le podéis decir que os cambie el tipo de partícula, el tipo de análisis que no lo he cambiado, aquí, ¿vale? Que sea monomodal o sea uso general, ver cómo cambia la gráfica, si me interesa, si me ajusta más la gráfica con un modelo o con otro. Todo eso lo podéis hacer sobre una medida que ya esté hecha, ¿de acuerdo? Pero lo podéis cambiar sin ningún problema. Bueno, me vuelvo aquí. Vale, continuamos con Cristina. En la limpieza del módulo líquido SM, ¿se sacan las gomas de las ventanas y se limpian independientemente? Se pueden sacar. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago el mantenimiento sí que las saco. Lo único que tenéis que tener en cuenta, que se ve en el vídeo, es que en el modelo antiguo, que tanto la junta de la ventana como la de la celda es todo una, son más delicadas. Al sacarlas, el nervio de unión entre la parte de la celda y la de la junta se os puede romper. Mientras lo saquéis con cuidado y luego lo pongáis con cuidado, la podéis desmontar del todo. Es la mejor manera de limpiar las ventanas bien y yo es como las limpio. Pero de cara a vosotros que lo tenéis que hacer más a menudo o más gente, se aconseja intentar hacerlo sin sacarlas del todo para evitar simplemente que se os rompan, ya que es un recambio muy caro las juntas y si se está tan bien, aguantan muchísimo tiempo. Es para evitaros eso, pero lo podéis limpiar y desmontar sin ningún problema. Perfecto. ¿Cuál es la cantidad adecuada para medir una muestra en aero? Eso sí que es muy relativo. Depende de cuánto tiempo queráis medir, a cuánta oscuración y cuánta vibración le deis. Si yo le doy mucha vibración, el equipo me va a entregar mucha muestra y voy a tener una oscuración muy alta durante, o igual, un corto periodo de tiempo. Lo que tenéis que intentar es, jugando con la vibración, que es lo principal, la presión de aire es a la velocidad que lo sopla. Eso no va a variar en la oscuración. Pero la cantidad de muestra que echemos, la abertura de la tolva, aquí no la tengo, la abertura de la tolva, que es la que va graduada, y la vibración, es lo que os va a determinar qué oscuración tenéis. Jugando con eso es con lo que veréis cuánta necesitáis para que la medida no se os quede a medias. Si ponéis 5 gramos, configuráis la SOP como vosotros consideráis y veis que a mitad de medida se os ha quedado sin muestra, o bajáis el tiempo de medida o añadís más muestra. Pero eso dependerá del tipo de muestra, de cómo se comporta y cómo fluye, cómo se cae y de cómo configuráis la medida. Eso tenéis que ir probando porque cada muestra y cada tipo de método es distinto. No os puedo decir una cantidad exacta. Vale. Marisa nos dice, hola, hemos visto cómo se limpian las celdas, pero el resto del módulo muestra seca, en los conductos quedan residuos, ¿cómo podemos proceder a limpiar? En los conductos, no, si se envía seca, solo tenemos el conducto, el tubo negro que sale, se puede soplar, lo podéis limpiar con agua, lo podéis limpiar como queráis, lo único que, como comentaba antes, aseguraros todo lo que sea del aero, sobre todo, de luego dejarlo muy bien seco. Podéis limpiar con agua, tenerlo en agua, ponerlo en un sonicador, solo que luego lo dejáis secar o lo sopláis para que quede limpio, pero el tubo lo podéis limpiar sin ningún problema si tiene restos de muestra. Laboratorio Galénica nos dice, ¿por qué en la serie 3000, en comparación con el 2000, cuesta tanto realizar la primera limpieza? No sé a qué se refiere. ¿La primera limpieza enjuagando? No, entiendo la primera limpieza del equipo. No hemos detectado que haya ninguna variación en la limpieza del 2000 y el 3000. Cambia a nivel estructural el equipo, pero el funcionamiento de los tubos, de la circulación, de la celda, del motor, es todo igual. No debería haber ningún problema. Si tenéis algún problema más en concreto, mandarnos algún correo, comentarnos, mandarnos algún pantallazo, alguna información para que lo podamos mirar más en concreto porque no es algo habitual, no debería pasaros eso. Bueno, vuelven a preguntar por parte del Laboratorio Galénica si podríamos volver a visualizar el vídeo de la limpieza. Esto es comentario simplemente y os lo puedo decir yo, que una vez terminemos el webinar se os va a enviar, ¿vale?, ese vídeo para que lo tengáis vosotros y podáis verlo tantas veces como necesitéis o consideréis oportunas. Continuamos con Deretil. ¿Qué proporción de D con 90 se debe poner en el módulo SM para limpiar? D con 90, será algún lo que vean, eso es determinante de cada producto y de cada limpieza que necesitéis. Lo tenéis que ver, es como en el agua cuánto alcohol echar, lo que os sirva para mantener el equipo limpio y para que os arrastre la suciedad que tengáis. Pensad que cada cliente mide un tipo de material que se arrastra con un disolvente o otro
cada material es un mundo. Tenéis que ir jugando, empezar siempre por el mínimo para que no os haga falta mucho y ver si con un 5% veis que os arrastra y os limpia, no hace falta que echéis más. Si veis que os sigue quedando contaminación, ir subiendo un poquito, pero no hay un estándar por lo que os digo, porque cada material que se mide en cada dispersante es un mundo y cada uno requiere el probar y ver qué es lo que es más efectivo para nosotros para mantenerlo limpio. Cristina pregunta, ¿qué valor es el potencia del láser para cambiarlo? Claro, en la potencia del láser es lo que os comentaba. Normalmente los equipos nuevos suelen estar en torno al 80, 81, 79%. Cuando lleguemos a un punto, que ya veréis que coincidirá en el tiempo con 8, 9, 10 años, que por mucho que limpiemos ya nos quedamos 5 o 6 unidades por debajo, o sea que en lugar de un 80 estemos en un 74, un 73 de potenciales y ese sea nuestro máximo, es un indicativo de que el láser está empezando a decaer. No es tan crítico mientras se mantenga estable, solo perdemos potencia, pero es estable, se mantiene en 73 y no fluctúa, podéis seguir midiendo en 73, pero es un indicativo de ya estar atentos de en cualquier momento puede pegar la última caída o empezar a fluctuar y entonces sí que os va a requerir el cambio de láser. Yo os aconsejo que cuando detectéis eso, una caída de 5 o 6 puntos y por más que se limpia no lo conseguís, poneros ya en aviso y si veis que vais a tener algún parón, algún tiempo que va a estar 2 semanas el equipo sin usarse, aprovechéis para avisarnos y aprovechar a coordinar para mandar el equipo aquí a la oficina de Madrid, cambiar el láser, hacer el calibrado y que lo tengáis de vuelta para cuando lo necesitéis otra vez. Vale, Deretil nos dice, ¿se puede medir productos polvo granulado compactado en AeroS? Entiendo que se debe ajustar la presión del equipo para no romper el granulado. Si es un tipo de partícula que se puede romper, todo se puede medir con el aero. Lo único que sí que en este caso, así como antes decía que para los aglomerados os podría interesar un Venturi de alto impacto, en este caso no, porque el Venturi de alto impacto es lo que favorecería que se rompiera la partícula. Si utilizáis el Venturi estándar, como solo sopla las partículas, poniendo una presión suficiente para que empuje la partícula, no debería alteraros la muestra ni los aglomerados. Tenéis que poder medir la distribución tal cual es. Perfecto. Cristina dice, ¿conviene limpiar el agitador del módulo SM desmontando con llave Salem? A ver, si habéis visto con el técnico cómo se hace, os veis capacitados, si queréis, lo podéis desmontar, es muy mecánico. Pero tened en cuenta que no debería ser algo que necesitéis hacer muy habitualmente. Eso sí que es lo que se hace en el mantenimiento por nuestra parte, lo desmontamos completamente, vemos las juntas si hay que cambiarlas, se pone grasa en el émbolo que sube y baja para que no vaya tan dura la llave que pasa a veces, pero sí es vuestro accesorio. Si queréis desmontarlo, son 4 tornillos salen en la base, se desmonta el pie y luego con 3 tornillos más desmontamos la última parte del cuerpo. Podéis desmontarlo, limpiarlo, lo único que tener mucho cuidado con las juntas, sobre todo si habéis medido con disolvente, porque a veces dilatan un poco, mientras está montado no pasa nada, pero al abrirlo expande lo suficiente y luego no se puede volver a montar. Y si no tenéis juntas de recambio, no podréis volverlo a cerrar y os quedaréis sin accesorio. Por eso siempre es mejor que lo hagamos nosotros, que siempre llevamos juntas y si al abrirlo, pues lo que sea, estaba mal, la cambiamos, ponemos una nueva y os lo dejamos operativo igualmente, pero por poder hacerlo lo podéis hacer, no hay ningún problema. Fenomenal. Óscar Ayesa nos pregunta, ¿cómo se puede limpiar el tubo interior que está cerca de la ventana en la célula vía seca? Supongo que se refiere a los tubos metálicos que hay dentro, que sería como este de aquí. Estos tubos los limpiáis mediante el enjuague, no se pueden desmontar. O a raíz, espérate que saco esta. Entiendo que son estos. Estos transparentes, no os tenéis que preocupar, esto forma parte de un baño que es para temperar la muestra. La parte de donde entran los tubos, que sería esta parte de aquí, no se puede desmontar. Simplemente accediendo por las tomas estas, con un limpiapipas o con algún tipo de bastoncillo, sí que podéis limpiarlo. No es habitual que quede muy sucio y es una parte que siempre, lo mismo que en el mantenimiento, ya realizamos la limpieza nosotros, pero cualquier manera que podáis, que lo digo, un limpiapipas, algún bastoncillo que podéis limpiar, lo podéis limpiar sin problemas si consideráis que os queda mucho residuo que os pueda afectar a la medida. Pero es una parte que, como decía antes con los tubos, a medida de enjuagar y hacer enjuagues del accesorio, toda la limpieza pasa por allí dentro también. Si veis que los tubos y el accesorio quedan limpios, esa parte de la celda debería quedar limpia también, no tendría por qué quedar residuo dentro. Vale. Eric nos pregunta, en vía húmeda una de las etapas es desgasificar. ¿En qué consiste y se puede modificar? Más que modificar, lo que podéis es asignar si queréis que se haga o no se haga en el método. En lo que consiste simplemente es lo que os he dicho antes para el tema de las burbujas. Lo que hace el equipo es aplica ultrasonidos para que las burbujas que están pegadas a las paredes del depósito se suelten
y suban para arriba. Y lo que hace es agitar y parar para eso, porque agita para que todas las burbujas se vengan al depósito, para que suban y se rompan y vuelve a agitar. Es para lo que vale la desgasificación, pero aplicarlo cuando veáis que es un dispersante, sobre todo que es para agua de red. Si llegáis con un disolvente, un alcohol, un metal, normalmente no va a tener burbujas, no os va a servir de nada desgasificar. ¿Que lo podéis dejar puesto en el método como buena praxis? Sí, pero no os va a afectar. En cambio, en el agua sí, pero lo que hace simplemente es eso, es para evitar el tema de las burbujas. Vale, Elena Garcés, si repito una muestra y el resultado no es repetitivo, ¿a qué puede ser debido? Eso sí que es muy relativo. Puede ser que el método que hemos elegido no sea o como lo hemos configurado, no sea el correcto, o que nuestra muestra sea muy variable y necesitemos acotar más o abrir más el abanico para que pueda ser más estable o más repetitiva. También puede ser que no sea indicada, si lo estamos midiendo en vía líquida, igual no es indicada para medirla en ese disolvente o en vía líquida. Si es un polvo, igual deberíamos probarlo en vía seca. Pero eso habría que analizar en concreto cada muestra. Si os pasa muy seguido, pues digo, como he dicho, os aconsejo mandarnos muestra aquí para que la podamos analizar, podamos probar en distintas tecnologías y podamos ver qué método o qué dispersante se puede adaptar mejor para medir ese material en correctas condiciones. Genial. Consuelo nos dice, según acabáis de comentar, los filtros de la parte trasera son de salida de aire. Yo pensaba que era de entrada porque se me ensucian por la parte de atrás. ¿Me podéis confirmar que entonces no hacen un filtrado del aire de entrada del equipo? Si es así, no necesitan un tamaño de poro concreto, ¿no? Los filtros realmente es para evitar la sobrepresión, que dentro, si está aspirando, haya una parte por donde salir. Igual puede ser que en algún momento, cuando pensar que el equipo cuando hace la inicialización, primero aspira y luego sopla, porque por el mismo tubo que veis, el tubo negro que sale del aero, es por donde detecta la aspiración y el soplado. Entonces, hay un momento que para evitar la sobrepresión sí que lo hace por aquí. Tanto puede coger resto de suciedad por dentro como por fuera, pero no es un aire que vaya a la medida. Es lo que me quería referir, que por mucho que estén sucios esos filtros, no os van a entrar partículas a la medida, porque dentro de la celda la aspiración es mínima y actúa en la parte trasera. Manda mucho más la presión de aire. Lo que está haciendo siempre es soplar más. Entonces, no va a volver nunca hacia dentro de la celda la suciedad, sino que se va a ir hacia afuera. Entonces, no os tenéis que preocupar del tamaño del poro porque no os va a ir hacia la muestra. Volvemos con Laboratorio Galénica, ¿vale? Primero, hacen una aclaración sobre la pregunta antes del 3000, comparándolo con el 2000, en la que dicen, bueno, Ramón, nos referíamos a que para hacer la primera lectura, respetando los 60 minutos de láser encendido, tardamos mucho en obtener un fondo bueno, cosa que no ocurre con las medidas siguientes. No nos sucedía en el 2000. Si está una hora el láser estable, no deberíais tener ningún problema de estabilidad. O sea, no hay ninguna variabilidad entre el 2000 y el 3000. Es más, el láser que lleva y los detectores que llevan son prácticamente iguales. Cambia la estructura de la construcción del equipo, pero el funcionamiento es el mismo. No deberíais tener problema para poder reproducirlo. Como decía antes, si veis que es algo muy habitual y que es repetitivo, mandarnos muestra de esa para que podamos comprobar nosotros con nuestros equipos a ver si podemos detectar si hay algún problema de funcionamiento o de configuración de medida. Laboratorio Galénica tiene otra pregunta que es, ¿sobre un resultado se puede modificar, recalcular los índices de refracción del material o del dispersante? Sí. Como os he enseñado, ¿me pones el software, Borja, porfa? Como os he enseñado antes, aquí en algún momento que editemos el resultado, ahora, vale, ¿veis? Aquí tenemos el material, esta sería nuestra muestra. Espera, ahora. Este sería el material, la muestra que vamos a medir y esto el dispersante. Yo puedo cambiar, yo estoy ahora en editar, yo en lugar de aquí, en este caso, esta medida que estaba hecha con látex, puedo examinar la base de datos, cambiarlo, aparte que podría añadir, yo que sé, podría cambiar cualquier otro, uno que sea más distinto, le digo que utilice los valores, acepto y si veis, yo he editado la medida 2, la 2 seguirá aquí, pero me ha creado la 221. Esta es ya con el cambio del material que he hecho. Aquí lo veremos aquí, ¿de acuerdo? Si veis que yo he cambiado aluminia, la otra medida era látex y ya he realizado el cambio. Podéis cambiar tanto una cosa como la otra y, como os decía, siempre os generará un fichero nuevo, o sea, una medida nueva. Nunca os va a machacar la original, pero podéis cambiar, lo he dicho, por cambiar en cualquier opción de lo que sale aquí en editar, podéis cambiarlo todo, igual que el nombre de la muestra. Me he equivocado y he puesto el nombre que no era. Lo podéis cambiar. Lo único que os he dicho, en este caso, yo ahora no tengo ningún accesorio puesto, pero los que son automáticos, tenemos la opción aquí de accesorio y puedes cambiar las revoluciones. Pero es algo que editando no os va a aplicar
porque el equipo no va a calcular cómo se comportaría la muestra yendo a 2.000 revoluciones o a 1.000. Es algo que físicamente tiene que ver. Pero todo lo demás, tanto el tipo de análisis, igual que la oscuración, tampoco le podéis variar porque la oscuración en la que ha medido es la que ha medido. Pero todo lo que sea de configuración más teórica lo podéis cambiar y ver cómo os aplica y cómo os varía la muestra o el resultado sin tenerlo que hacer físicamente. Una vez lo habéis hecho, si veis que os gusta cómo aplica el cambio, cambiáis el método o hacéis una medida con ese cambio y verificáis que midiendo realmente se confirma ese cambio. ¿De acuerdo? Pero podéis modificarlo siempre que queráis. Volvemos a las preguntas. Cristina nos pregunta ahora, ¿el agitador del módulo SM es conveniente desmontarlo y limpiarlo alguna vez? Eso no sé quién lo ha preguntado, es lo mismo que hablaban de desmontar el módulo por la parte de abajo. Son 4 tornillos en la base y la parte del módulo. Yo os digo, sobre todo no os aconsejo hacerlo por lo que os comentaba del tema de las juntas. Si medís con agua, todavía, pero si medís con disolventes, las juntas, a pesar de ser resistentes a solventes, si llevan mucho uso constante y se humedecen, se secan, pueden irse dilatando un poco. Y lo que decía, mientras están dentro del cuerpo, como tienen el mismo chasis que las sujeta, no pasa nada. Pero en el momento de sacarlas, puede ser que ganen un poquito de anchura o de holgura y luego a la hora de volverla a montar sea un problema. Entonces, a la hora de limpiar, la mejor manera es agitando. Si no hace falta que lo desmontéis, manteniendo el circuito cerrado, echáis el agua, el disolvente, lo que queráis, lo agitáis, lo dejáis un rato incluso agitando, vais cambiando, pero es hacer enjuagues. No hace falta que lo desmontéis. Si tenéis mucho residuo, mucha suciedad dentro, sí que lo podéis limpiar, pero siempre tener en cuenta eso, que puede ser que tengáis luego problemas a la hora de volverlo a montar y que no podáis trabajar porque si no se puede montar va a fugar y no vais a poder medir. Entonces, sopesar muy bien si es necesario y si vais a poder tener ese riesgo para que si no lo hagamos nosotros el tema de la limpieza del accesorio. Bueno, tenemos una última pregunta, ¿vale? Por parte de Cristina también, otra Cristina. La ventana de vía húmeda tras limpieza se observa que hay una marca de desgaste con forma de rectángulo. ¿Hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocarlo de nuevo en la celda con las gomas? No, entiendo que lo que me dice es la marca de la junta, que quedan las 2 líneas en los laterales. No hace falta que coincidan. Si la ponéis y luego queda girada, os generará una marca nueva, pero no pasa nada. En el vídeo de la limpieza hay una parte que os lo comento que pongo un taponcito en las ventanas porque realmente la parte que el equipo utiliza o ve de la ventana es la parte central. Entonces, por mucho que en los bordes o en los laterales queden marcas de líneas, al montarlo haya quedado un poco de huella del dedo. No pasa nada. Si la parte central está limpia, clara y no hay rayadas, no os tenéis que preocupar. Simplemente lo otro es que no lo va a ver. No lo ve porque, pues, si os fijáis, cuando está montado queda la parte de las gomas y por donde están las gomas no va a poder ver el equipo. Entonces, esa parte que quede en esa zona o que quede girada nos va a dar igual, no nos va a afectar nunca en la medida. Muy bien. Bueno, pues nada, me gustaría cerrar ya este webinar, este primer webinar desde el Departamento de Servicio Técnico, pues agradeciéndoos mucho a todos vosotros, a todos los clientes que os habéis conectado, os habéis mantenido con nosotros durante esta casi hora y media. Y nada, si os ha gustado, que veo que muchos estáis diciendo que sí, que ha sido muy útil y que os ha gustado la presentación, pues nos parece fantástico porque va a ser una de las buenas prácticas o buenas praxis, ¿no?, que vamos a empezar a implementar y todos los meses o por lo menos cada 2 meses pues haremos algún tipo de webinar sobre mantenimiento básico de todas las tecnologías que manejamos y esta en concreto la vamos a repetir yo creo que justo dentro de un mes, ¿vale? Para todos aquellos que no han podido o para todos los que tengan todavía plaza disponible y queráis repetir. Así que nada, me queda solo mandaros un abrazo a todos. Sabéis que aquí estamos disponibles siempre para atenderos y para poder solventar todas las dudas que tengáis y en el caso de que tengáis cualquier incidencia poder solventarla lo antes posible. Y nada más, que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias a todos.